Hola, mi nombre es Jorge Tábora y hoy les voy a hablar de polinomios y monomios. Lo que vamos a estudiar hoy es aprender a definir polinomios, a clasificar los polinomios como monomios, binomios y trinomios, definir y encontrar el grado de un monomio y un polinomio y a ordenar los polinomios en forma ascendente y descendente. El contenido conceptual que hoy vamos a desarrollar son los polinomios. Como introducción podemos decir que una expresión algebraica como las que hemos estudiado anteriormente la podemos definir como una combinación de números y letras a las cuales llamamos variables, unidas por los signos de las operaciones básicas. Como podemos ver aquí, esto es una expresión algebraica. Entonces nosotros vamos a llamar polinomio a la expresión algebraica y lo vamos a definir por su grado, como el valor máximo de la cantidad de variables, lo cual vamos a estudiar más adelante lo que son el grado de los polinomios. Podemos ver cómo está unido, o sea, es una expresión o una combinación de números y letras unido por los signos de las operaciones básicas. En el caso de la multiplicación, ese signo se omite, porque esto significa como que hubiera una multiplicación entre estos términos, pero el signo de la multiplicación en los polinomios se omite. Entonces, vamos a comenzar definiendo lo que son los monomios. Cuando en un polinomio hay un solo término, a ese vamos a llamar monomio. Y un monomio puede ser, por ejemplo, un número, como ser el 5. Esto ya sería un monomio. O puede ser solamente una variable, por ejemplo, la variable a. O puede ser un producto de variables, por ejemplo, decir a por b o b al cuadrado. O puede ser un producto de un número por una o más variables. Por ejemplo, esto sería el 5a o el 4ab al cuadrado, serían ejemplos de monomios. Los polinomios. El polinomio es una suma de dos o más monomios. Como podemos observar aquí, en esta ecuación, tenemos tres monomios. Tenemos este primero que es 3x cuadrado y, tenemos el otro que es menos 5y y tenemos este que es el caso del monomio donde solamente es un número que sería el más 2. Y los exponentes de un polinomio siempre deben ser números naturales o 0. Para este caso tenemos x, el exponente es un 2, que es un número natural. En el caso de la y, el exponente sería un 1. Cuando solamente está la variable, se da a entender de que está elevada a la 1 y en este caso no se coloca el exponente. Y también podríamos decir que el 2 podría tener una variable elevada a la 0, por eso no existe, no se ve. Y vamos a llamar a cada uno de los términos, o sea, a cada monomio, lo vamos a llamar términos cuando ya forman parte de un polinomio. En este caso es un polinomio, como dijimos anteriormente, está formado por tres monomios y también podríamos verlo o podríamos decirlo de que está formado por tres términos. Ya cuando estemos hablando de un polinomio, vamos a decir, para este caso, que es un polinomio de tres términos. ¿Cómo podemos clasificar a los polinomios? Los polinomios los podemos clasificar según la cantidad de términos que lo forman. Como ya vimos anteriormente, en el caso de que teníamos, era un polinomio que tenía tres términos, por lo tanto ese caso era un trinomio. Pero si el polinomio solamente consta de dos términos, lo vamos a llamar binomio. Y también podemos llamar un polinomio constante aquel que tiene un monomio o solamente un número. Vamos a ver ejemplos de esta clasificación completando la siguiente tabla. Vamos a mostrar aquí una lista de polinomios. Tenemos este caso que es un polinomio 8x al cuadrado menos 3x. ¿Cuántos términos tiene? Y vamos a ver cuál es la clasificación. Tenemos este polinomio que es 5a al cuadrado más 4b al cuadrado menos 3c. Y tenemos el caso de 1 que también sería un polinomio. Entonces el número de términos para el primer polinomio es igual a 2, que es 8x al cuadrado, es un término, y 3x sería el segundo término, menos 3x. Por lo tanto, vamos a ver en el segundo caso que este tiene tres términos, que sería 5a al cuadrado más 4b al cuadrado menos 3c. En este caso tenemos un trinomio. Aquí habíamos dicho que este sería un binomio porque tiene dos términos. Y
En el último vemos que solamente tiene un término. Por lo tanto, el primero, como dijimos anteriormente, sería un binomio que consta de dos términos. Este tipo de polinomio sería un trinomio que consta de tres términos. Y para el último caso, que solamente tenemos un número 1, sería un polinomio constante. Esos son los tres tipos de polinomios que vamos a identificar. Otra cosa que nos interesa conocer de los polinomios es el grado. Pero para esto es importante definir primero lo que es el grado del monomio o de cada término de un polinomio. El grado de un monomio no es más que la suma de los exponentes de la variable que lo forman. El grado de un monomio constante, como había dicho anteriormente, o de un número, va a ser 0. Y no se define el grado en el caso de la constante. Vamos a ver algunos ejemplos. Tenemos este caso 3, que sería un polinomio constante. Por lo tanto, el grado va a ser igual a 0. Tenemos un caso que fuera un 3x. Como dije anteriormente, la x sería un caso que estuviera elevado a la 1, pero para cuando es a la 1 simplemente se omite, no se coloca. Por lo tanto, tendríamos un monomio de grado 1. Si tuviéramos el caso de 3x al cuadrado, sería de grado 2. Si tuviéramos este caso, 5x al cuadrado y, como dice anteriormente, que es la suma de los exponentes, de este caso sería el 2 y para la y sería 1. Por lo tanto, este sería un monomio de grado 3. Y en el último caso tenemos 5x al cuadrado, y al cubo, z. Si sumamos los exponentes sería 2 más 3 más 1 y sería un monomio de grado 6. Habiendo conocido ya los grados o identificado los grados de un monomio, vamos a hablar de lo que es el grado de un polinomio. Porque el grado de un polinomio es el valor máximo de los grados de sus términos o también podría ser del grado de sus monomios, como habíamos dicho anteriormente. Si vemos algunos ejemplos, tenemos este primer polinomio que es 5a menos 4b al cuadrado. Para definir el grado de un polinomio, lo vamos a hacer en base al monomio o al término que tenga el grado mayor, que es en este caso el 4b al cuadrado, que es de grado 2, mientras que este simplemente es de grado 1. Entonces va a ir regido por el que tenga el mayor grado. Tenemos este caso aquí, por ejemplo, tenemos 3x al cuadrado, 4y al cuadrado. Vemos que todos los términos, en este caso los dos términos que tenemos, tienen el mismo grado, por lo tanto va a seguir siendo de grado 2 en este polinomio. Tenemos otro polinomio, tenemos este que es grado 0, un término, el segundo término es de grado 1, pero tenemos el tercer término que es de grado 5. En este caso es el mayor, por lo tanto el polinomio va a ser de grado 5. Un caso más, 5xy, si sumamos estos términos, estos exponentes de este primer término, sería igual a 2. En este caso, el segundo término sería 3 más 1 igual a 4, y 2 y 3 sería 3. Por lo tanto, el mayor sería el del segundo término, entonces estaríamos hablando de un polinomio de grado 4. De los polinomios, cuando son de grado 1, al polinomio lo podemos llamar como un polinomio de primer grado o polinomio lineal. Y cuando son de grado 2, lo vamos a llamar como un polinomio de segundo grado o cuadrático, como ser los dos primeros casos que tenemos aquí. Habiendo conocido ya los grados de un polinomio, algo que nos va a interesar a la hora de trabajar o de hacer operaciones con polinomios es ordenar estos polinomios. Y por lo general, cuando operamos con polinomios, estos los vamos a colocar en orden descendente o ascendente a sus grados, y en algunos casos va a ser necesario que completemos algunos polinomios con 0. Vamos a ver algunos ejemplos. Tenemos este polinomio, menos 5x al cuadrado más 3x más 2, y en este caso está ordenado en forma descendente. Vemos que este primer término es el que tiene el mayor grado y así va de forma descendente. Y a este también lo podemos llamar de forma canónica, que es el que más comúnmente se utiliza a la hora de hacer operaciones con polinomios. También lo podemos ordenar de una forma ascendente, que sería 2 más 3x menos 5x al cuadrado, y es de forma ascendente.
podemos observar que estos dos polinomios son exactamente iguales, o sea, son el mismo polinomio, simplemente está ordenado de dos formas diferentes. Siempre hablando de cómo ordenar los polinomios, en el caso de que tengamos un polinomio que tiene más de una variable, sus términos se pueden ordenar de dos maneras. Uno, según el grado de sus términos, que es como lo hemos visto anteriormente, y también según el grado de una variable fijada de antemano. En ese caso nosotros vamos a determinar qué variable es la que va a predominar o a partir de qué variable queremos ordenarlo. Vamos a ver este primer polinomio, 3x al cuadrado, y al cuadrado, menos 4x al cubo, más 5xy menos 8. En este caso podemos observar que este polinomio está ordenado en forma descendente o también se puede decir en forma canónica de la manera 1 que hemos dicho según el grado de sus términos. O sea, hasta aquí el primer término es el que mayor grado tiene y así va hasta que termina con el que menor grado tiene. Pero también lo podemos ordenar según el grado de una variable fijada de antemano, como ser este caso. Es el mismo polinomio, vemos que tiene un orden diferente. En este caso el primer término es menos 4x al cubo más 3x al cuadrado y al cuadrado. Vemos que este segundo término tiene un grado mayor que el primero, pero lo hemos ordenado de la segunda manera porque hemos decidido ordenarlo con respecto a x. Entonces siempre va a ser del grado mayor, pero de la variable x solamente. Entonces en este caso el término que tiene un mayor valor en su variable x sería el menos 4x al cubo, luego tenemos el x al cuadrado, un x y un menos 8. Utilizando esta segunda forma de ordenar, podríamos ordenar el mismo polinomio, pero como vemos de una forma diferente, pero esta vez con respecto a otra variable que sería la variable y. En este caso tenemos 3x al cuadrado y al cuadrado. Este término es el que tiene la y con el exponente más alto o el mayor grado con y, más 5xy menos 4x al cubo menos 8. Son las formas en que también vamos a poder ordenar nuestros polinomios según las operaciones que queramos realizar. Con esto hemos finalizado por hoy. Aprendimos a definir polinomios, a cómo clasificar polinomios como monomios, binomios o trinomios y definir y encontrar el grado de un monomio y un polinomio y ordenar estos polinomios en forma ascendente y descendente. Muchísimas gracias.